Encantado de estar con ustedes, de colaborar con las nobles causas que impulsa y que realiza el CES. En fin, muy contento de poder discutir aquí sobre este libro. Algunos de ustedes sé que lo han leído, otros no lo han comprado y no lo han leído, en fin, otros no lo tienen. Pero me interesa discutir más que todo que relatarles el contenido. Claro que voy a hacer una presentación inicial para que tengan idea del contenido o de cómo yo lo veo, el contenido. Y bueno, espero que podamos discutir. Yo sé que son ideas disruptivas, este es un libro diferente al de otros que yo he publicado, no es un libro académico, sereno, histórico, o un libro metodológico. No, esta es un poco algo que surge de la mente, pero también del corazón. Y le voy a decir el punto de partida. El punto de partida mío es, de alguna manera, no es que quiero compararme, pero siento que de alguna manera lo que Hayek planteó en Camino de Servidumbre me pasó a mí. Hayek quedó un poco asustado de lo que vio en la Inglaterra de posguerra. Yo quedé realmente golpeado por lo que pasó con la pandemia. Para mí ese fue un punto crítico, un viraje en mi pensamiento. A mí me dio el COVID, no me hizo casi daño, en fin, no pasó nada, nunca me vacuné, empecé a recelar y empecé a darme cuenta de que un poco la imagen que tenemos de ciertos gobiernos no correspondía con los hechos. Bueno, y ahí sí me puse a analizar, a investigar, pero les digo, la investigación fue documental y fue leer páginas en internet y revisar algunos clásicos. Por supuesto que si yo citara en este libro la cantidad de autores que han dicho cosas interesantes, parecidas, que han ido en la misma línea, pues tendría el doble de tamaño. Pero yo quiero que lo lean, que el libro sea barato y que el libro sea fácil de leer. No tanto gente como ustedes. Para ustedes es la discusión. Para otra gente yo creo que es sembrar la duda de lo que tenemos, que no es lo que parece. Yo quizá me di cuenta un poco ahí en la Montpellier, en que lo presenté por primera vez, de que hemos cometido un error parecido al que la intelectualidad europea y Estados Unidos cometió cuando emergió la Unión Soviética. La Unión Soviética era lo nuevo, un nuevo camino, algo diferente, algo distinto, y todo se le perdonaba. Era una maravilla. Claro, hay gente que viajaba y los comunistas eran hábiles en que viera lo que querías ver, ¿verdad? Una granja modelo, un club de niños, no sé. Pero la gente fue absolutamente acrítica con respecto a la Unión Soviética. Gente como Malraux, gente como, bueno, hasta el mismo Coolidge, que estuvo ahí, el presidente americano que estuvo ahí en algo. Yo creo que hemos sido, de verdad, demasiado displicentes con la Europa de la Unión Europea y con los Estados Unidos, Australia y Canadá. Que les hemos perdonado, bueno, ellos son las democracias, ellos son las democracias liberales, sí, que hacen esto, que hacen lo otro, pero a mí el efecto COVID fue un desenmascaramiento de esta gente. Ellos no son tan diferentes a otras cosas. Bueno, ¿cómo uno eso yo con la democracia? Con otra línea de pensamiento y de artículos y de temas que yo había escrito y algunas cositas, y lo que leo todos los días en la prensa virtual, digamos, que es la conducta errática de los electorados latinoamericanos. Yo no voy a hablar de Guatemala porque está bastante discutido lo que pasó en las últimas elecciones. Pero en todo caso,
si las cifras oficiales son ciertas, tenemos un presidente que ganó con el 11% de los votos. Lo que pasó en segunda vuelta es evidentemente otro tema. Lo prefirieron a otra persona, pero los votos para Semilla fueron el 11%. Hay países que han votado a la derecha, luego a la izquierda y luego a la derecha. Hay países que han hecho, y yo tengo una buena imagen, un buen ejemplo para mí, en El Salvador. El Salvador tuvo una guerrilla. Cuando estaban tratando de terminar la guerrilla marxista, la gente votó a las personas y al partido que tenía una imagen como más bonita, digamos así, la democracia cristiana. Acá pasó lo mismo. Bueno, como acá, el gobierno de Napoleón Duarte fue un desastre, desastroso sencillamente. ¿Y qué hizo el electorado salvadoreño? Hola. El electorado salvadoreño decidió votar a la derecha, pues, a los que habían derrotado a la guerrilla. El primer presidente parece que hizo un gran trabajo, el segundo más o menos, y el tercero hubo problemas. 3 periodos de 5 años a la derecha. La derecha no dio lo que prometía la gente. Entonces, ¿qué hizo el electorado? Votó a la izquierda. Y también fueron 3 periodos. Esto es una cosa bíblica realmente. Y fueron otros 3 periodos de 5 años. 30 y tantos años los salvadoreños dijeron basta de todo esto y eligieron a Bukele. Algo así como el título, basta de democracia. Antes lo habían hecho los venezolanos. El 4 de febrero de 1992, Hugo Chávez entró con una tanqueta al Palacio de Gobierno para matar al presidente. No sé qué fecha de septiembre, octubre del 98, la gente votó por Chávez, eligió a Chávez. Claro, ahí no hay ninguna sutileza. Bukele es autoritario, es un dictador, no lo es. No entremos en esa discusión. La gente buscó una figura dura. Pero con Chávez era obvio que un hombre que entra con una tanqueta o que trata de entrar con una tanqueta al Palacio de Gobierno, pues ese hombre no es un demócrata liberal. Obviamente no lo es. Pero es la gente la que lo hace. En gran medida hay una desilusión con la democracia. ¿Y cuál es la desilusión que yo veo? La desilusión comienza en la década de los 80 del siglo pasado. En los años finales de los 70, principios de los 80, cuando la Unión Soviética todavía parecía la potencia en ascenso, la potencia más importante, que estaba, Estados Unidos había perdido la guerra de Vietnam. En esa época, en el año 82, estalló la llamada crisis de la deuda. Y junto a la crisis de la deuda comenzó un proceso en América Latina de retorno a la democracia. Empezando por Ecuador, Bolivia, Perú y otros países, todos los que tenían gobiernos dictatoriales lo abandonaron. Yo puse la foto del último que lo abandonó, que era Alfredo Stroessner, del Paraguay, que su compadre, su consuegro, le dio un golpe de Estado. Bueno, eso es para que vean cómo se teje la historia. Pero en todo caso, de pronto nos encontramos con una crisis económica y una democracia. Esas democracias manejaron como pudieron la crisis y al final entró una era de reformas muy buena. Al final, algunos países se dieron cuenta que no se puede vivir con inflación del 3.000 anual. 3.000%, o sea que lo que hoy cuesta 10, mañana cuesta 300, o al año siguiente cuesta 300. Entonces teníamos una enorme fe, yo me incluyo, en América Latina, incluso desde México, Centroamérica, o sea,
y Sudamérica, todo, una enorme fe en la democracia. Las reformas no fueron estructurales, pero abrieron paso a algunas, digamos, algunas iniciativas de mercado. Una maravilla. Tenemos democracia y ahora tenemos más libertad económica. Privatizamos esos armatostes que se llamaban empresas y que realmente hacían perder a la gente, digamos, miles y miles de millones que al final salían del bolsillo del pobre trabajador al cual se le prometía salir de la pobreza. Pasó esa época. Y pasó entonces más o menos hacia 1990, 2000, eso, aunque estuvo ya la excepción en el 98 de Venezuela. Yo en el libro analizo por qué pasó eso, particularmente en Venezuela. Por lo menos hay un marco teórico para entenderlo, pero no me voy a extender acá, porque estoy viendo la hora y no quiero pasarme. ¿Por qué se cansó la gente de la democracia? Porque la democracia no le dio lo que buscaba. Entonces, yo no diría que son antidemocráticos, son ademocráticos. Mira, queremos crecimiento económico, queremos seguridad, queremos paz y estabilidad. No importa que la ponga Pinochet, Mao Zedong o Macron, queremos eso. Bueno, vamos a esperar al próximo gobierno, esperamos, creemos en la democracia, pero llega un momento en que la gente sencilla se cansa y se cansó. Hay rebotes raros como el de Argentina, donde en vez de elegir a un comunista, eligieron a un libertario. Los brasileros andan así con la cabeza enredada, sin resolver, porque eligieron a Lula y su gente. Después hablaron a favor y votaron por Bolsonaro. Ahora, aunque las elecciones fueron medio confusas, para decirlo menos, volvieron a elegir a Lula, que tiene un bajo índice de popularidad. Entonces, hay un momento en que la democracia es, digamos así, ineficaz, que la democracia no sirve, que la democracia es el modelo para que un grupo de gente se adueñe del poder. Y ese grupo se va pasando. Antes decían la clase política. Milei le dice la casta. No es, en mi opinión, eso no lo discuto acá, pero no es, en mi opinión, ni una clase ni una casta, porque es abierta. Entonces no es como una casta que yo no puedo entrar. No, puede entrar cualquiera. Cualquiera que sepa salir del sistema, mostrarse opuesto al sistema, mostrarse que va a traer algo nuevo. Y pensémoslo bien, el electorado no es un electorado que esté leyendo a Hayek y comparándolo con Marx. Las cosas son así, más sencillas. Voto a este o voto al otro. Lamentablemente funciona así hasta llegar al caso de Daniel Ortega. Otro caso similar donde después del comunismo o pseudocomunismo del Frente de Liberación Nacional, lo quitaron, pusieron a la derecha se terminó siendo corrupta. ¿Qué puedo yo entender? Y aquí vean que hay una cierta complejidad en la idea, pero la idea es esta. ¿Por qué fallan las democracias? ¿Por qué fallan estos estados? Bueno, hay mil y unas razones, pero tantos gobiernos de izquierda, de derecha, todos fallan. Debe haber alguna raíz a eso. ¿Es porque son demócratas? Bueno, pudiera ser. Y ahí va la segunda línea de pensamiento sobre la democracia. ¿Qué es la democracia? La democracia es un sistema de gobierno que, según su raíz griega, y ahí hay unas confusiones que yo no sé griego clásico ni del otro, ni del moderno. Sé leer las letras griegas, eso es todo. Pero que
esa demos, ¿qué significa demos? Demos significa algo así como todos, que significa así como pueblo en sentido bajo, o como que, y eso no está claro, por lo menos para mí, ni estaba claro en la antigüedad. Y Aristóteles, lamentablemente, en mi opinión, lo critica muy bien, pero creo que la política fue escrita en varias etapas y que hay ciertas contradicciones. En todo caso, la democracia como forma de gobierno era una forma rarísima. Solo la tuvo Atenas. No sé si habrá alguna otra pequeña ciudad griega que la tuvo, de los aliados de Atenas, pero básicamente era algo así como una anomalía. Lo normal eran los gobiernos unipersonales, monarquías, o pluripersonales, aristocracia. Aristóteles, con muy buena visión, entendió que todos ellos podían degenerar y que la monarquía degeneraba en tiranía, que la aristocracia degeneraba en una oligarquía que gobernaba para sí misma, y que la democracia terminaba siendo tiranía porque la voluntad del pueblo era manipulada fácilmente por un demagogo que lo llevaba tras de sí, que podía terminar imponiendo una tiranía que se volvía quizá en monarquía, un ciclo. Y él decía que la mejor forma de gobierno, y esto va con el final de mi libro, la mejor forma de gobierno combinaba los tres elementos monárquicos con un poder fuerte. Bueno, esa es la idea allá por el año 400 a.C. De ahí en adelante el concepto de democracia cae en el vacío y en el olvido y en el descrédito. La idea, hay varias repúblicas. Las repúblicas se basan en que no hay una monarquía personalista, sino que hay varias instancias de poder. A mí me parece interesante el ejemplo de la República de Venecia. Yo hablo aquí más bien de la República Romana, que es la más conocida. Las repúblicas eran combinaciones de estos factores. Por ejemplo, la de Venecia tenía siempre una figura suprema, que era el dux, del cual después Mussolini va a hablar, decir que es el duce. Los romanos, con mucho tino y con mucho temor a la tiranía, decidieron que el ejecutivo lo encabezaran dos cónsules, no uno. A saber cómo se llevaban entre ellos, pero ahí estaba, un ejecutivo de dos personas. La República de Venecia tenía varias cámaras, varios niveles, y duró más de 1000 años. Y es interesante que si uno relee rápidamente esos 1000 años, encuentra que es una república más tirando hacia lo monárquico o hacia lo aristocrático o hacia lo popular. Pasan los siglos, pero hay una estructura compleja. Al final, los tiempos cambian y la república desaparece por vía militar de Napoleón, nada más. Entonces, esa democracia renace, aparece más o menos desde la época de la independencia de Estados Unidos, aparece otra vez en escena la democracia. ¿Cuál es el problema de Estados Unidos? El problema de Estados Unidos es que ellos entienden que la soberanía es, en última instancia, el último poder de decisión último. La soberanía debe estar en el pueblo. ¿Por qué no aceptan otra cosa? ¿Por qué no aceptan un rey? Porque ya pelearon contra un rey. ¿Por qué no aceptan títulos de nobleza? ¿Por qué no aceptan una aristocracia de sangre, ni de dinero, etcétera? Entonces, la soberanía tiene que estar en el pueblo. Entonces, tenemos una democracia. No, espérate un momento. Eso es lo que se plantean Adam, Jefferson y otros. No queremos una democracia. La democracia es una locura de los atenienses que sirvió. Queremos hacer una especie de cosa republicana
y dividir el poder. Darle al pueblo, sí, su soberanía, pero tener filtros, filtros y filtros y filtros, tener poderes que se contraponen. Normalmente nosotros vemos ahí tres poderes funcionales, ¿verdad? Ejecutivo, legislativo y judicial. Pero hay otro nivel de división de poderes en Estados Unidos que son los estados frente al gobierno federal. Bueno, ese experimento funciona. Funciona, viene la Revolución Francesa, deriva hacia una especie de democracia que parecía sacada de un texto de Aristóteles. La representación se hace cada vez más popular, el voto más amplio, hasta que al final aparece el grupo dominante, aparece el demagogo, Maximilien Robespierre, el incorruptible. Y ese dato de incorruptible, yo tampoco hablo de eso, pero fíjense que nos dice bastante. Nos dice que fanáticas suelen ser las personas que dicen perseguir la corrupción, que enfocan todo en la corrupción. Bueno, este sería incorruptible en cuanto a las ideas, en cuanto al dinero, en cuanto a todo, pero ese experimento fracasa. De ahí en adelante van desapareciendo, después del tremendo golpe que es la Revolución Francesa, van desapareciendo a lo largo del siglo XIX, en procesos complicados, lentos, que son diferentes en cada país, van desapareciendo las monarquías absolutas. En general se llega a monarquías parlamentarias o a una república como la francesa. Se va ampliando la base popular. Todavía no se habla de democracia. ¿Cuándo se empieza a hablar de democracia? Yo diría que a principios del siglo XX. Y después de la Segunda Guerra Mundial, todos debemos ser demócratas. Es un proceso que nadie se ha estudiado o que poca gente comenta. La idea de que, ¿cómo así? La democracia que estaba tan repudiada y que se le veían tantos peligros y que forzaron a estos hombres de Estados Unidos a hacer toda esa trama compleja. ¿Cómo es de pronto lo que debe ser para todos? O sea que esta es una línea de pensamiento. La democracia se impone como un modelo sin analizarlo demasiado. ¿Y qué hacen esas democracias? O no democracias, monarquías parlamentarias que amplían la base popular. Si ustedes quieren ver un ejemplo claro de cómo se amplía eso y se llega a una democracia, lo tenemos nuevamente en Inglaterra. En Inglaterra hay un sistema en que la monarquía deja de ser absoluta a partir de la llamada Revolución Gloriosa. ¿En quién recae el poder? Bueno, en parte en el monarca, que conserva poderes, y en el Parlamento, que tiene dos cámaras. Una verdaderamente aristocrática y otra popular. Popular, entiendan, no el último campesino que está allá en Yorkshire, no. Popular en el sentido de que gente comerciante, profesionales, etcétera, accede al Parlamento porque son comunes, no son. El proceso, ¿quiénes votan? Bueno, votan muy poca gente al principio. Allá por 1700 hay bastante corrupción, incluso bueno, escaños comprados y cosas así, pero eso se supera, digamos, y se va ampliando la base de los votantes. Se amplía a tal punto que hasta 1929 se permite el voto de las mujeres. Pero antes de eso va pasando de muy poca gente a lo que llama el voto censitario, el voto de los que están en el censo, los que pagan impuestos, un voto más amplio, todos los varones mayores de 25 años, luego de 18. El rey va perdiendo poder. La aristocracia va siendo empujada hacia el lado por la Cámara de los Comunes. Entonces tenemos, y la Cámara de los Comunes elige al Ejecutivo, que es el primer ministro,
que debe rendir cuentas ahí. El Poder Judicial se mantiene más o menos. Pero fíjense lo que tenemos en Inglaterra, la Inglaterra que visitó Hayek, la Inglaterra de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos, de hecho, soberanía popular. El rey no es el soberano, no es el soberano de la aristocracia. Una Cámara de Lords bastante debilitada y una Cámara de los Comunes que reúne poder ejecutivo y legislativo. ¿Es eso una república? Bueno, ellos dicen que no porque es una monarquía. Esa es otra forma de discutir el tema. Pero tampoco es una república en cuanto a división de poderes. No sé cómo funciona el poder judicial en Inglaterra, pero por las noticias que tengo, muy subordinado al otro gran poder. ¿Qué van haciendo? Y esta es, fíjense que si la democracia es uno de los puntos que a mí me interesa estudiar, más que estudiar, relatar su historia. El otro gran eje de mi trabajo está en lo que llamamos el estado de bienestar. El estado de bienestar empieza con, bueno, si quisiera yo decir algo, con cosas liberales y conservadoras. No hay una izquierda que lo propone. No, el estado de bienestar empieza ya por 1700 y pico, planteando que hay que educar al pueblo, para que el pueblo pueda votar, para que pueda votar con conciencia y no sea manejado por oligarquías. Una posición liberal que tiene bastante gente. Hay una posición conservadora, que es la de Bismarck. Bismarck ve que elección tras elección el Partido Socialdemócrata alemán va ganando escaños, va ganando porcentaje. Y claro, hay miseria, y hay hambre, no diría que hambre así, pero hay mucha pobreza en ese imperio alemán. ¿Qué vamos a hacer? Un seguro social. Vamos a darle a la gente un dinerito. Cuando se retire, van aportando, en fin, se crea el esquema de seguro. Esas son las primeras iniciativas. A partir de la Primera Guerra, buenas tardes, y perdonen por los saltos en el tiempo que hago yo, porque es un periodo muy largo el que estoy analizando. A partir de la Primera Guerra, eso se va convirtiendo en varios países europeos, los escandinavos, Europa Central en parte, Francia, en el desarrollo de una educación pública, gratuita, obligatoria y universal, en un sistema de salud, lo cual es paralelo a un proceso de laicización. Se van apartando a la iglesia. Y acá tenemos un ejemplo muy claro. En el año 51 había un orfanato que manejaban unas monjitas y el gobierno de Arbenz quiso apropiarse de eso. Bueno, hubo una reacción popular y no funcionó, pero para que vean un poco un ejemplo de lo que yo digo, desplazando de lado a las iglesias y a las asociaciones mutuales, etcétera, que tenía la gente. Ese estado de bienestar entra en una especie de círculo, un círculo que termina, o que yo veo terminar en la pandemia. ¿Cuál es el círculo? El círculo es que se va ampliando la base popular, la base política. En segundo lugar, esa base va reclamando más prebendas, más cosas que le dé el Estado al servicio de la gente, correcto, el Estado al servicio de la gente. Entonces, queremos más escuelas, queremos esto, queremos lo otro. Está todo muy bien, queremos más hospitales, mejor atención. Pero entonces, ¿quién va a ganar las elecciones? Va a ganar las elecciones el que más prometa acerca de eso, el que mejor cumpla con esa ampliación del estado de bienestar. Y esa persona cumplan o no, esas personas van a ir ampliando el estado de bienestar. Roosevelt se da cuenta de eso en Estados Unidos y decide copiarlo, lo que ya está pasando en Europa con el New Deal. Y al final, aquí yo hago un análisis bastante detallado
del final de la Segunda Guerra Mundial, al final prácticamente se impone la idea de que el modelo preferido, el modelo que queremos, es una democracia con un gran estado de bienestar. Eso es lo que tenemos, lo que teníamos. ¿Democracia en qué sentido? Bueno, democracia en el sentido, básicamente, yo diría más legal y formal, porque no estamos en una democracia directa, como todavía dicen que quedan algunos cantones suizos, los cantones más pequeños, Zug, sí, Uri, uno de esos cantones que andan por ahí en la montaña. No, la gente sí se reúne a discutir temas. No, aquí uno vota, somos 2, 10, 100 millones que votamos y al votar elegimos. ¿Elegimos a quién? Al que nos va a mandar como si fuera un tirano. ¿Por qué? Porque el Estado interviene en todo, porque el estado de bienestar es algo así como una metástasis de las funciones originales del Estado. Yo no soy, lo fui, pero no soy anarquista pleno, porque entiendo de que si no hay una organización central, pues bueno, valen las ideas de Hobbes. Pero realmente que yo no quiera el cáncer no quiere decir que quiera matar al individuo. No es esa la idea. La idea es que esto crece y crece y crece, y con base democrática aparecen estos políticos con un enorme poder. Sí son corruptos, claro que son corruptos, no tanto porque sean mala gente, son tan mala gente como todos nosotros, ni malos ni buenos. Yo conozco muchos políticos que eran gente muy buena, honesta y querida, y que cuando llegan al poder actúan como si fueran un príncipe de la Edad Media. Es porque se maneja una infinita casi cantidad de dinero. Y los estados se endeudan para eso. Y aquí vuelvo al principio. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Bueno, pues nosotros, los latinoamericanos, igual que los australianos, los suecos y cualquier otra gente, queremos que el Estado nos dé una educación de calidad, gratuita por supuesto, una salud de calidad, seguros, pensiones, incluso si puede hasta que nos den vivienda. Pero estos son estados pobres que enfrentan una deuda a partir de los años 70, 80. Qué bueno, esa deuda ya no pesa, pero que no tienen dinero para crear eso, pero que descuidan la seguridad para crear eso. Entonces tenemos una especie del peor de los mundos posibles. Ni se crea un verdadero estado de bienestar, que aquí en Guatemala no tengo que extenderme para explicar las fallas que puede tener este estado de bienestar. Ni se crea eso, ni se cumplen las funciones esenciales del Estado, que son básicamente la de seguridad. Al contrario. Entonces, de ahí surge ese repudio a la democracia. De ahí creo yo que se puede decir que estamos ante gente que supuestamente tiene el poder, pero no tiene ningún poder para nada. Ante estados llenos de deudas, que a veces recurren a cosas tan feas como la inflación monetaria. Y no excluyo a los Estados Unidos de eso, porque nosotros decimos que tenemos una moneda estable porque la paridad con el dólar desde que yo vivo aquí prácticamente no ha variado, más de 20 años. Pero el dólar sí ha variado. Lo que yo compraba con los $15 que yo compraba una camisa, ahora no compro ni los botones. Entonces, ese dólar ya no es ese mismo dólar. Eso pasa con los ahorros. Entonces, el Estado está endeudado. El estado de bienestar avanza. Y cuando llega, digamos ya el siglo XXI, encontramos que la gente no quiere ya más democracias. Aquí
o que la gente le ha perdido la ilusión. Y hay no le puedo citar el autor, pero que habla de que en este mundo actual tenemos una democracia iliberal, illiberal democracy, o un liberalismo autoritario. Parecería que el sistema no funciona, no hay forma de funcionar. Basta de democracia, diría yo también, pero entonces, ¿qué hacemos? Vamos a elegir a una familia para que gobierne y que sea la monarquía hereditaria de Guatemala. Vamos a buscar una especie de nobleza de algún tipo. Vamos a quitar la soberanía popular y entonces, ¿quién es el soberano? Entonces ahí viene el final de mi libro, que es bien cortito y que yo pienso ampliar con calma dentro de unos 4 o 5 años, a ver qué está pasando ahora con Trump, con Milei, con Macron y con toda esta gente, y la guerra en Ucrania y la guerra que vienen y se van, con un poco de más calma, porque esto, como le digo, es mi respuesta. ¿Cómo podemos hacer para tener un Estado que no nos encarcele? Porque fíjense, y ahí yo le dedico un capítulo entero, y una lectora, que no me acuerdo su nombre, me felicitó porque al final alguien dijo eso. Lo que logró hacer el gobierno de Trudeau, por ejemplo, en Canadá, nunca lo llegó a hacer Stalin, nunca lo llegó a hacer Hitler, nunca te metió en tu casa y no podía salir. En el gobierno argentino no se podía ni trabajar, ni adentro de tu casa. Una locura. Y la máxima expresión de autoritarismo nos lo dieron estas supuestas democracias liberales, que yo por eso digo, como este autor o este comentarista que leí, son democracias iliberales, antiliberales, democracias autoritarias, tiranía de la democracia. Ya lo dice Alexis de Tocqueville, lo dice muy claro. Yo leí en Sofos. Les voy a leer, para cerrar esto, les voy a leer una frasecita, 2 frasecitas de él. O tenemos gente liberal, bueno, hasta ahora el único que se mantiene hasta ahora como liberal o libertario democrático es Milei, que yo sepa, y algunos otros gobiernos, quizá como el de Uruguay, algunos más, no sé. No hice el repaso de todo eso. Pero en todo caso estamos en una encrucijada que es un cambio civilizatorio. A eso que hay que agregarle, y aquí me abstuve ahora de hablar de la izquierda, pero podemos conversarlo ahora lo que ustedes quieran. Lo que les decía, tenemos que hacer algo a esta cosa que le llamamos democracia, convertirla en una verdadera república. Miren, yo no soy de esos teóricos que quieren dar la visión perfecta. Me parece un ejercicio intelectual inútil. ¿Cómo debería ser un gobierno? No, esa no es mi idea. Pero sí yo sugiero al final cosas, esa de los 2 cónsules, por ejemplo, ¿por qué no adoptarla? ¿Por qué no adoptar el juicio de residencia? Y para terminar les leo lo que planteaba en 1840 Alexis de Tocqueville cuando visitó los Estados Unidos. Y lo que más me repugna de América, dice, no es la extremada libertad que allí reina, 1836, comparado con también, sino la poca garantía que existe contra la tiranía. Y la tiranía llegó. En nuestros contemporáneos actúan inconscientemente 2 facciones opuestas. Sienten la necesidad de ser conducidos, el deseo de seguridad, el deseo de ampliar el estado de bienestar y el deseo contradictorio de permanecer libres. No pudiendo acabar con ninguna de estas inclinaciones contradictorias, se esfuerzan por satisfacer ambas a la vez. Conciben un poder único, tutelar, todopoderoso, pero elegido por los ciudadanos. Combinan la centralización con la soberanía del pueblo.
Esto les permite cierta tranquilidad. Se consuelan de su tutelaje pensando que son ellos mismos quienes eligen a sus tutores. Esta sujeción extingue poco a poco su espíritu y debilita sus ánimos, mientras que una obediencia que no ha de prestarse sino en pocas ocasiones en que lo exige la gravedad de las circunstancias, no pone de manifiesto la servidumbre, sino de tarde en tarde. De nada serviría encargar a estos mismos ciudadanos tan dependientes del poder central que eligieran de vez en cuando a sus representantes. Este uso tan vital pero tan corto y tan raro de su libre albedrío no impediría la pérdida progresiva de la facultad de pensar, sentir y obrar por sí mismos, ni su caída gradual por debajo del nivel de la humanidad. Bueno, esto creo que son palabras muy duras. Yo no me atreví a escribir tanto, pero sí lo hizo Tocqueville. Entonces aquí les dejo planteado un esquemita de lo que es mi libro. Y me disculpo, hay demasiados temas, hay demasiado periodo histórico, pero yo quería dar un mensaje que provocara discusión, rechazo y aceptación, que despertara un poco a la gente. Estamos en un cambio de época, estamos ante cambios como el de la natalidad, etcétera, y realmente debemos despertar y darnos cuenta de que estamos viviendo bajo un engaño. Gracias por escucharme. A ver, les cedo a la palabra.